damos gracias por el calorcito que ahora sí ya lo estamos sintiendo cada día, ¿verdad? Y la verdad es que el Señor nos puede hablar a través de eso también. Y es algo que me gustaría compartirles. Les comento que desde que empezó el mes, que este mes de mayo es un mes del aniversario de la iglesia, me puse un poquito como a leer, investigar, y aunque lo he escuchado por mucho tiempo y yo escuché a mi papá comentarlo, pues me llama la atención mucho el nombre de la iglesia, y quería yo compartir, estar estudiando acerca de las veces que aparece el nombre Berseba en la palabra de Dios. Y la intención de poder compartir esta hora es escudriñar las 3 primeras veces que aparece el nombre Berseba en la palabra de Dios. Y hasta ahorita, no sé para si a alguien le puede servir como un breviario cultural, la ciudad Berseba sigue siendo una ciudad actual en el estado de Israel. Es conocida como una capital de una zona que se le conoce como el Negev, que en su mayoría es desierto, es un desierto. Entonces aquí en Chihuahua nosotros nos podemos identificar mucho con esa zona, porque es algo, cuando vemos fotos y vemos imágenes, o si algún día Dios nos permitiera ir allá, amén, ¿cuántos les gustaría ir allá? Amén. Bueno, pues si fuéramos un día encontraríamos ¿cómo se le puede llamar? Una orografía, un terreno muy similar a lo que nosotros conocemos aquí en Chihuahua. Entonces me llama la atención porque creo que de alguna manera nosotros podemos conectarnos más como en este hemisferio, en este lado del mundo, con lo que el Señor habló a los patriarcas en Berseba. Y me gustaría que me acompañaran, porque la primera vez que aparece la palabra Berseba es en Génesis 21, en el versículo 8 al versículo 21. No vamos a leerlo porque realmente vamos a estar viendo varias historias. Me gustaría a lo mejor que la pudiéramos recordar brevemente. Si usted, su Biblia tiene de estos subtítulos, puede leer que es la historia donde Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Ya nomás con ver ese subtítulo nos recordamos que Agar era la sierva de Sara, la esposa de Abraham, y entonces al recibir ellos la promesa de Dios de que iban a tener un hijo en el cual Dios iba a levantar una simiente, una nación, pues, y ver que esa promesa no se cumplía, que iban llegando a los 100 años Abraham, que Sara iba llegando a los 90 años, pues ellos vieron la necesidad de tomar cartas en el asunto. Ellos decidieron que ellos iban a tomar una acción, echarle, como a veces a nosotros nos gusta pensar, una ayudada a Dios, ¿verdad? Ayudarle a Dios, porque ya el Señor ha dado una promesa, porque ya el Señor ha dado una palabra, pero como que no puede, está tardándose mucho, no entendemos, y entonces decidimos que nosotros tenemos una mejor idea de lo que podemos hacer, y eso fue lo que hicieron Sara y Abraham. Y a través de poder tener un hijo de la sierva, Sara tenía, de alguna manera, ¿verdad?, en su cultura entendía que iba a ser como si fuera un hijo de ella. Pero lo que resulta cuando el Señor finalmente cumple su palabra, y es a través de Sara que viene el hijo de promesa, encuentran que gracias a esa duda, gracias a esa acción que ellos habían tomado con Agar, se desata una nueva serie de problemas, y se desenvuelve hasta el punto cuando en el versículo 8 dice que Sara vio que el hijo de esta mujer, Agar, se burlaba. Y bueno, no solamente es una burla, ¿verdad?, sino no sabemos qué tanto haya sido lo que podía hacer, pero había una rivalidad entre este hijo de la sierva y en este hijo de promesa. Y entonces Abraham y Sara toman la decisión de echarlos fuera, y entonces llegamos a este punto y dice que Agar andaba errante por el desierto de Berseba. La primera vez que aparece el nombre de Berseba aparece como un desierto, en el cual una mujer y su hijo son
arrojados con un odre de agua y un pan. Y eso nos lleva a una situación muy desesperante, una situación de mucho dolor, de mucho conflicto. Y esta mujer está dispuesta a dejar morir a su hijo debajo de un arbusto, y ella ni siquiera encuentra el valor de estar con él. Una historia terrible, ¿verdad? De mucho dolor. Y es en este momento cuando esta sierva de Sara ya había dado por vencido la vida de su hijo, que recibe, y creo que no muchas veces aparece que diga que la voz de Dios desde el cielo, pero aquí menciona que Dios le habló desde el cielo a esta mujer para decirle que aún ese hijo, ¿verdad?, que pudiéramos llamar ilegítimo de Abraham, Dios lo iba a bendecir y lo iba a hacer una nación fuerte. Y algo que sucede muy especial es que aún en medio de este desierto, aún debajo de un sol abrasador, cuando parecía que no había recursos para sostener la vida de ambos, Dios hace un milagro. Y a mí me llama la atención, podemos encontrarlo ahí, ¿verdad? En el versículo 19 dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. A veces pensamos que la manera como Dios obra es que Él hace brotar una fuente, pero hay ocasiones, hermanos, cuando el milagro de Dios es que Él nos abre los ojos para ver que su provisión ahí había estado para nosotros. Que nosotros somos cegados por la duda, que somos cegados por el dolor, que somos cegados por nuestras inseguridades y no podemos ver la provisión de Dios para nuestra vida. Y a veces preferimos dejarnos morir, a veces preferimos rendirnos a luchar la batalla, y nuestros ojos están cegados para ver que Dios ha enviado una provisión de vida, y el milagro de Dios consiste en que Él abre nuestros ojos. Y a mí me gustaría que pudiéramos pedirle al Señor que Él abriera nuestros ojos a esas fuentes que hay en nuestra vida, que no somos conscientes, en batallas que nosotros estamos dando por perdidas, pero que el Señor ha estado con nosotros, y el Señor necesita abrir nuestros ojos. Y esa es la primera vez que aparece como un desierto este nombre de Berseba. La siguiente vez aparece inmediatamente después, cuando termina esta historia, ¿verdad? Que ya vemos que Dios bendice de una cierta manera muy particular a Ismael, y regresamos a una historia entre Abraham y Abimelech, y aquí vemos como el origen de la palabra del nombre Berseba en un pacto que establecieron Abraham y Abimelech. Y si lo podemos leer una parte ahí, a partir del versículo 24, y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Y cuando nosotros vemos el nombre de Berseba, es muy probable que usted ya lo sabía, pero se deriva de 2 palabras, ¿verdad? Que uno es pozo y el otro es pacto, pero también esa palabra quiere decir 7. Y entonces aquí vemos que Abraham toma 7 corderos aparte de lo que ya le había dado, para establecer un pacto en cuanto a un pozo en específico. Y aquí viene ese nombre,
Pero cuando vemos esta historia necesitamos recordar que aquí no comienza la historia de Abraham y Abimelech. Esa historia viene desde antes. Y es sorprendente cómo Dios tuvo que llevar por medio de un hambre que vino sobre la tierra a Abraham a habitar en medio de los filisteos. Y ya nomás escuchamos filisteos, ¿verdad? Y se nos viene a la memoria David y Goliat y todas estas batallas que pelearon. Pero en este tiempo, en esta época, entonces todo eso solamente era una nación que por alguna razón Dios había permitido que se escaparan o no estuvieran pasando por la misma hambre que estaban pasando Abraham. Y después encontramos esta historia tan extraña, ¿verdad? En donde llegan Abraham y Sara, ya los dos sentaditos en años, pero Abraham sabía que su esposa y la belleza de su esposa lo ponía en peligro a él. Yo no sé qué es lo que había visto Abraham, ¿verdad? Pero algo vio en los filisteos que sabía que tenía que cambiar su estrategia, sabía que tenía que hacer algo para que su vida no estuviera en peligro. Y él, al traer este engaño, este estratagema, pues Dios habla directamente al rey de esta tierra, de los filisteos, en Gerar, y le dice que no ponga una mano sobre la vida de Sara. Y entonces, allá después de todo esto, cuando nos encontramos la historia que acabamos de ver acerca del pozo, vemos que al ellos firmar este pacto, Abimelech ya conocía una falla que Abraham había tenido. Y a mí eso me habla, hermanos, porque pensamos que los pactos se celebran sobre personas que están de acuerdo en todas las cosas. Se celebran sobre cosas que no ha habido problemas. Y en realidad vemos aquí que Abraham y Abimelech ya habían tenido este desacuerdo, ya habían tenido estos problemas, que Abimelech había visto esta falla de parte de Abraham, de que había fallado su fe. Y aún así él vio la bendición de Dios sobre Abraham. Era una bendición innegable, ¿verdad? Y cuando pasa lo del pacto, dice que plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y ya me gusta pensar cómo Abraham planta un árbol, porque cuando ahorita que nosotros andamos con el calorón, ¿verdad? Qué rico la sombra de los árboles. Hace unos años, hace 3 años, andaba yo con lo de las campañas. Y andaba yo en una brigada de los del PRI, hermanos. Que Dios espero no tener que volver allá nunca. Pero andaba yo con mi gorra roja, mi camisa blanca, y en unas colonias que yo en mi vida había pisado. Hay una colonia que se llama Jurassic Park, y tiene nombres de dinosaurios en las calles, pero no hay un árbol, no hay ni un árbol. Y andábamos caminando al mediodía, más o menos por estas fechas, y buscando puertas que tocar y todo eso. Y allá cuando nos topábamos una sombrita, por algún motivo, alguna sombrita nos topábamos. Híjole, qué bendición. Era una bendición muy especial. De repente estamos con un aire acondicionado, ¿verdad? Y sentimos que no da abasto. Y está funcionando bien, tiene agua y está el abanico funcionando, pero sentimos que no da abasto. Pero cuando andas caminando, que no hay ni una sombra, un arbolito, un techito, híjole, mejor que los aires acondicionados que me andan funcionando aquí. Y vemos que Abraham tomó esa idea, ¿verdad? Porque iba a ser una bendición, porque iba a ser un resguardo para él, para la gente que anduviera con él, para la gente que viniera después de él. Ese árbol podría proveer una sombra, un refugio, un descanso para la gente que estaba ahí. Y la tercera vez que aparece el nombre de Berseba es con una historia que parece calcada de Abraham y su hijo Isaac, porque los dos comienzan con el mismo pie izquierdo con este rey Abimelech, y es exactamente lo mismo. Y yo he escuchado muchas enseñanzas acerca de cómo los padres necesitan pelear batallas y obtener la victoria de parte del Señor para que los hijos no tengan que
perder esas mismas batallas. Y aquí vemos que hubo una prueba, ¿verdad?, de confianza que Isaac tampoco pudo completar así como su padre. ¿En qué consistió? Pues igual, dice en el ¿qué capítulo es? 26, me parece, que hubo un hambre en la tierra. Y entonces Isaac, con todo lo que había heredado de su padre Abraham, es obligado a ir a la tierra de los filisteos nuevamente con este rey Abimelech en medio de los filisteos. Y la misma historia, no sé si las señoras de los filisteos de plano eran muy feas o qué, pero tanto Abraham como Isaac temieron por sus vidas debido a la belleza de sus esposas. Y algo alcanzaron a ver que dijeron: si saben que soy el esposo de esta persona, de esta mujer, me van a querer matar. Mejor digo que soy su hermano y a lo mejor hasta bien me va. Qué sorprendente cómo Abraham e Isaac fallan en esto, en exactamente lo mismo, con el mismo personaje, con este rey Abimelech, en el mismo lugar, los dos dudando del cuidado de Dios, los dos dudando de que Dios podía guardarlos, los dos cuidando de que Dios podía cumplir la promesa que les había dado y creyendo que el engaño iba a ser su mejor opción frente a cualquier peligro. Y hermanos, que nosotros podamos confiar en el Señor, que Él puede guardarnos, que Él puede protegernos. Vamos por la vida dudando, recurriendo a nuestras propias fuerzas, incluso a la mentira y al engaño para protegernos, siendo que Dios tiene su mano sobre nosotros. Y nosotros como creyentes, como cristianos, necesitamos estar confiados en que el Señor tiene su mano rodeándonos, protegiéndonos, que nada y nadie nos puede hacer daño, porque Él está con nosotros. Eso nos libra de mentir, eso nos libra de andar engañando a otros, eso nos puede librar de hacerle algo mal a otras personas o defraudar. Simplemente viviendo en la convicción de que la mano de Dios y su bendición está sobre nuestra vida. La duda de Abraham e Isaac acerca de que ellos tenían que cuidar su vida, incluso recurriendo a la mentira, mostraba que ellos aún tenían esta falla. Y esta falla la hicieron evidente a estos hombres filisteos, y en particular a Abimelech, su rey. Él fue una persona que se dio cuenta que Abraham e Isaac no pudieron confiar en el cuidado de Dios para sus vidas. Para él fue completamente evidente. A lo mejor otras personas nunca vieron a Abraham fallar. A lo mejor ellos vieron a Isaac siempre hacer las cosas, las acciones correctas, pero en este rey Abimelech, él sí le tocó ver una de las peores facetas, uno de los errores más graves que vienen registrados en la historia de los patriarcas, ¿verdad? Una historia muy particular. El hecho de que se repite una tras de otra. Que Abraham pecó en lo mismo que Isaac pecó, con las mismas personas. Y es de sorprender, ¿verdad? Porque en los dos casos, como suele suceder, hermanos, con la mentira, es descubierta. Y de las dos maneras, ¿verdad? Ya sea que Dios se lo reveló o que Abimelech lo observa. Vamos ahí en el versículo 9 del capítulo 26. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Imagínense a Isaac escuchando estas palabras, ¿verdad? Híjole, casi nos haces pecar. Isaac así sorprendido: ¿cómo? Entonces, ¿conocen ustedes el concepto de pecado? Entonces, ustedes sí les llegó el mensaje de que existen los pecados. Ustedes saben que ustedes eran una bola de tremendos. Y
¿Cuántas veces nos ha pasado que nos sorprende la reacción de gente de las cuales no esperábamos ciertos estándares morales y resulta que están mejor que nosotros? Hay una historia en mi familia que nos causa mucha gracia. Hace ya bastantes años, mi abuelita le llevaron a cuidar a mi primito y tocayo Isaac Daniel. Estaba chiquito. Y bueno, mi abuelita lo cuidaba así seguido, pero hubo una ocasión en la que le llevaron, aparte de mi primito, a otro niño, amiguito de él. No me acuerdo cómo se llamaba, pero mi abuelita ya había escuchado historias muy bárbaras de estos dos niños haciendo y deshaciendo. Entonces mi abuelita estaba un poquito nerviosa de que ahora no nomás le habían dejado a su nietecito, sino que era el nietecito y al niño, así que ya había escuchado ciertas historias. Y estaba nerviosa mi abuelita y no quería dejarlos solos ni un momento, entonces los estaba viendo jugar allá afuera. Y andaba mi primito, corre y corre, y como son los niños, ¿verdad? Chiquitos, no sé, 5, 4, 5, 6 años. Y el otro niño, el amiguito invitado, ¿verdad? Estaba enseguida de mi abuelita. Y en un momento se voltea con mi abuelita y le dice: oiga señora, ¿sí sabía usted que Isaac es tremendo? Y mi abuelita: ¿cómo? Pues si yo pensé que el tremendo eras tú. Y algo así le sucede a Isaac, porque él no esperaba ningún grado de moralidad, de decencia siquiera de estos personajes filisteos, ¿verdad? Y resulta que a la hora que es revelado su engaño, Abimelech le está dando una clase de lo que debía haber hecho. Le toca a Abimelech regañar a este hijo de promesa. Le toca regañarlo por su desobediencia, por su falta de confianza, porque él, le dice, casi provocas que mi pueblo peque. Y bueno, la historia continúa con que Isaac es muy bendecido en la tierra de los filisteos. Recordamos que él había llegado ahí por una hambruna que se había levantado en la tierra donde habitaba. Él va con los filisteos y ahí con los filisteos, ya arreglado el asunto de la mujer, Dios lo bendice de tal manera que él dice que recoge una cosecha al 100%. Si una semilla había sembrado Isaac, levantaba 100 veces lo que había sembrado. Y eso lo empieza a atraer la envidia y el miedo de la gente que vivía alrededor de él, hasta el punto que ellos tienen que tomar la decisión de pedirle que se vaya. Miedo, una envidia, pues bueno, no había sido poca cosa, ¿verdad? Lo que había sucedido aquella ocasión con Abraham, que Dios le habló en los sueños y le dijo que era hombre muerto a menos que Abraham orara por él. Entonces, por alguna de las razones que fácilmente nos podemos imaginar, este rey Abimelech le pide a Isaac que salga, que se vaya lejos de donde están ellos, y él se va a la tierra precisamente de Beerseba. Y lo que a continuación empieza a hacer Isaac es empezar a destapar los pozos que su padre Abraham había cavado, y que después de su muerte los filisteos dicen que los cegaron, los habían tapado. ¿Por qué los taparían? No tenemos una idea. El agua del desierto es vital. Y entonces lo que Dios lleva a hacer a Isaac es a abrir pozos, los pozos que su padre había abierto. Y como suele suceder en muchas ocasiones también, no sé, yo creo que nada más hace unos años salió mucho en el periódico, pero yo creo que es una situación que sigue del problema del agua con los menonitas y la gente que tiene sus praderas y no sé, allá por ciertas zonas del estado, ¿verdad? No sé cuántos recuerdan que hasta muertos llegó a haber. Pero es una situación que se repite, y desde aquí, hermanos, dice que los siervos de Isaac tenían problemas con los filisteos que habitaban por el agua. Isaac tenía que estar moviéndose y cambiando, y abría un pozo y otro pozo y otro pozo, y en unos peleaban y otros peleaban, finalmente en uno no pelean. Y dice que empezaron a cavar un pozo. Dice,
23, versículo 23 del capítulo 26, y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Abrieron allí es cuando empiezan, ¿verdad?, a cavar. Y para nosotros a lo mejor aquí en la ciudad no es tan común el entender cómo se elabora o cómo se cava un pozo, pero la gente que vive en los ranchos eso lo tiene muy claro. Y a mí me quedó también claro cuando nos lo platicó nuestro hermano Henning, allá en la base de Krill, que allá estando en la base, en la sierra, tuvieron que cavar un pozo para no depender de traer el agua pues de allá del pueblo. Y entonces pues fue algo que era una inversión importante, y que llevaron maquinaria, que llevaron expertos para cavar el pozo, y pasaron los días, y no sé cuánto tiempo pasó. Me acuerdo que el hermano Henry nos platicaba que ya estaban llegando al punto que estaban medio desesperados, porque se toparon con piedras y piedras y piedras. Y si nos van a acompañar al campamento, con el favor de Dios, en julio se van a dar cuenta, es muy bonito, pero hay muchas piedras. Entonces ahí estaban ellos cavando un pozo, tratando de encontrar agua, y la herramienta que se usa para excavar se continuaba rompiendo, y tenían que reemplazarla, y no son herramientas baratas. Entonces el hermano que estaba muy preocupado, y yo creo que ese es el punto, ¿verdad?, que dice ahí que los siervos de Isaac abrieron un pozo, empezaron a cavar. Y justo cuando ellos están haciendo esto, resulta que llega Abimelech, el mismo rey que los había corrido. Y Isaac aprovecha a lo mejor la oportunidad para preguntarles, ¿no? ¿Por qué no me habían corrido? ¿Por qué vienen hasta acá, a donde estoy yo? Y ellos le confiesan algo. Recordemos este solo hombre que había tenido que regañar a Isaac por el tema de su esposa, que lo había visto fallando tanto a él como a su padre. Pero lo que primero que le dice este rey filisteo es: hemos visto la bendición de Dios en tu vida. Y muchas veces, hermanos, la bendición de Dios en nuestra vida es muy evidente, incluso más evidente para los de fuera que para nosotros mismos. Amén. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de las maneras como Dios nos está bendiciendo, la manera como podemos tratar a nuestros conocidos, a nuestra familia, y otras personas lo están viendo. Otras personas son conscientes de la bendición de Dios en tu vida de una manera que a lo mejor ni siquiera tú te has dado cuenta. Pero cuando la bendición de Dios es tan evidente, hay ciertas personas que son movidas a tener que reconocerla, admitirlo y confesar que ellos quieren recibir, ser parte, que ellos quieren tener lo que tú tienes. Esta debe ser una oración en nuestra vida, que la bendición de Dios sea evidente en nuestra casa, en nuestra vida, no nomás para disfrutarla nosotros, sino para que otras personas sean movidas a buscar a Dios, a buscar, a preguntarnos qué es lo que tú tienes. Recuerdo que es lo que nos decía el pastor Leonardo, ¿verdad? Él decía: nuestra casa debería haber una fila de gente esperando platicar con nosotros para preguntarles cómo le haces, cómo le estás haciendo. Y esto es lo que le sucede, ¿verdad?, a Isaac. Que llega a Abimelech, y llega con el mismo personaje, con el capitán de su ejército, incluso un amigo de él. Después de haberlos corrido, ¿verdad?, Isaac y sus siervos. Y muchas veces pensamos así como decía el Chavo del 8: vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido y con la cola entre las patas. Así llegó Abimelech. Después de haber corrido a Isaac, tiene que regresar para confesar que la bendición de Dios en su vida es tan evidente que él quiere establecer un pacto, una manera
de protegerse. Y hermanos, nosotros a veces tenemos la oportunidad, porque peleas como las que tuvieron los siervos de Isaac con los filisteos, problemas y fallas como las que tuvo Isaac y Abraham con el rey Abimelech, las podemos tener todos. Y vamos a estar a veces en lugares altos, en bendición, y a veces vamos a estar en lugares bajos. Pero lo que nosotros respondemos cuando el Señor nos está bendiciendo y alguien más se acerca, reconociendo la bendición de Dios en nuestra vida, es muy determinante. Porque muchas veces nosotros vemos a alguien en necesidad y nos atrevemos a ignorarlos, a rechazarlos. O si son personas que nos han hecho el feo, o si son personas que nos han hablado mal, o si son personas que nos han metido el pie de alguna manera. ¿Cuánto les ha pasado en el trabajo que tienen compañeros que como que no quieren lo mejor para ustedes? Y por alguna razón, por alguna vuelta que da la vida, ustedes están en una posición que la bendición de Dios es evidente en tu vida, en tu trabajo, en tu desempeño, que esos mismos compañeros que antes procuraban tu mal, vienen contigo. ¿Y cuál es tu respuesta? Es una oportunidad que nos da Dios, una prueba para nuestro corazón de qué es lo que vamos a hacer. Porque eso va a suceder. Mismo Dios que bendijo a Isaac fue el mismo Dios que envió esa hambruna en la tierra, y la cual lo tuvo que llevar a Isaac. Imagínense, ya de por sí Abraham era rico, y luego lo hereda todo Isaac. Y esa hambre fue tan fuerte que él tuvo que buscar, ¿verdad?, recursos, y tuvo que ir en esa tierra de los filisteos. Entonces, entendemos, hermanos, el mismo Dios que envía la hambruna, que nos hace buscar el cobijo de otras personas, a veces va a ser ese mismo Dios que nos lleva a la bendición, que trae a otras personas buscando la bendición de Dios para nuestra vida. Bueno, ahí a lo mejor me hice un poco volar con lo que dije, pero si entienden la idea, Dios nos puede llevar una hambruna, Dios nos puede poner como un referente en donde estamos. Amén. Y es ahí, hermanos, cuando es probado nuestro corazón, ¿cómo le vamos a responder a aquellos que nos corrieron? ¿Cómo le vamos a responder a aquellos que nos dieron la espalda? Y vemos lo que hizo Isaac, ¿verdad? Ya cuando ellos le dicen: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, que haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Y la respuesta de Isaac, dice el siguiente versículo, ¿verdad?, que les hizo un banquete. Él preparó una comida para aquellos que lo habían visto fallar, pero que también le habían tenido envidia y lo habían corrido de sus tierras, de sus terrenos. Aquellos mismos, aquel líder de aquellos que le habían peleado las aguas de los pozos que él había cavado, ahora que regresaban pidiendo hacer un pacto, Isaac tiene en su corazón la sanidad. Él tiene la capacidad de poder extender una mesa para invitarlos a comer. Y esa debe ser nuestra respuesta, hermanos. Cada vez que alguien que te haya ofendido, cada vez que alguien te haya hecho mal, pero que Dios permite que ellos se acerquen nuevamente contigo y buscando realmente hacer las cosas diferentes, que nosotros podamos estar abiertos a preparar un banquete, a bendecirlos y hacer un pacto. Dice, verdad, que ya que después de que comieron y bebieron, se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, porque por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Ese día
que pudo curar con aquellos que habían sido sus enemigos. Ese día que les pudo hacer un banquete a aquellos que lo habían corrido de sus terrenos, es el día que le anuncian que habían encontrado agua. Y volviendo al hermano Hank, ¿verdad? Nos platicaba él cómo después de tanto tiempo y tanta frustración de estar viendo cómo la maquinaria no podía con las piedras de aquella zona, de repente un día finalmente sucede, se cruza, se llega al punto donde está el agua y empieza a salir un agua, empieza a correr bastante, y hasta el día de hoy el agua que tiene ahí en la base es un agua muy fresca, muy rica y muy abundante. Entonces les llevó a ellos tomar esas herramientas, esa inversión, ese día tras día de estar escarbando y no dejar, y no abandonar, no rendirse hasta que encontraron el agua. ¿Cuándo sucede? No sabemos. No hay manera muchas veces. Dios no te va a decir en 2 semanas, Dios no te va a decir en 1 año. A veces es estar escarbando y simplemente no dudar, no rendirnos. Y a veces en estas batallas sucede algo que parece que no tiene nada que ver. Llega alguien que te había ofendido y tú le extiendes tu mano y ese día encuentran agua. Y pareciera que no está conectado una cosa con la otra. Pero yo creo que es un detalle que el Espíritu Santo quiso dejar en la palabra, porque es importante que nosotros pensemos, hermanos, y que estamos escarbando, estamos buscando el agua, ¿verdad? Es el recurso indispensable para la vida, y de repente sentimos que alguien nos está queriendo robar el tiempo, y es aquellas personas que no se han portado lo mejor con nosotros y pensamos que no tiene nada que ver, y queremos seguir nosotros escarbando y no atender a esas personas, pero a veces ellos son una clave. A veces la respuesta de nuestro corazón es la llave que va a abrir la bendición de Dios para nuestra vida. Y lo puso así muy claro, ¿verdad? Que ese mismo día, apenas los había pactado con ellos y los había despedido, se habían ellos, llegan los siervos y le dan la noticia que finalmente habían encontrado agua. Y es en ese momento que él llama a esta ciudad. Ahora se funda una ciudad que se llama Berseba, y es una ciudad que perdura hasta el día de hoy. No es la misma que construyó, ¿verdad? Isaac. Ahí en la historia, leyendo un poquito durante esta semana, pues ahí vienen varias ocasiones marcadas que en diferentes guerras fue destruida esta ciudad, desde el rey que aparece en la Biblia, Sennacherib, después los babilonios, después en la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano lo vuelve a establecer como una capital mercantil, así como con ese mismo nombre, y después llegan los árabes y después los británicos, y hasta el día de hoy permanece. La recuperaron los judíos en 1948, la reclaman como una ciudad del Estado de Israel, llegan los colonos israelíes a habitar ahí, y ahorita es una ciudad muy próspera, una ciudad con mucha tecnología, muchos avances, y aunque está en medio del desierto, es una ciudad muy avanzada. Pero aquí está, al final de ese banquete, al final de extender la mano Isaac hacia el rey Abimelech, encuentran agua y se funda esa ciudad. Y aunque los filisteos, hermanos, son una figura casi por toda la escritura de enemigos de Dios, ¿qué dice Romanos 5, 8 y 11? Que nosotros mismos, siendo enemigos, ¿verdad? Dios, Jesús, nos reconcilió. Ese es el plan de Dios en nuestra vida. Jesús vino a reconciliar a aquellos que éramos enemigos, para introducirnos en el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Jesús vino para restaurar esa relación que se había roto y establecer un pacto en su fidelidad basado en lo que Él hizo, no en lo que nosotros podemos llegar a hacer. Y esa es la oración, hermanos, que yo tengo para esta iglesia. A mí me gustaría pedirles que me ayudaran orando para que este sea un lugar en donde Dios abra los ojos de las personas en situaciones
muy desesperadas, para que ellos vean esas fuentes que Dios ha dispuesto para ellos. Que este sea un lugar en donde las personas, como aquella mujer Agar, puedan sus ojos ser abiertos y ver una fuente de agua viva, lista, dispuesta para ese momento que ellos ya se habían dispuesto a morir, que puedan encontrar nuevas fuerzas, nueva vida. Que sea un lugar en donde los brazos caídos sean levantados y las rodillas endebles sean fortalecidas. Que sea un lugar en donde se puedan restaurar relaciones, en donde los pleitos de muchos años puedan terminar en una mesa de banquete, en un pacto que reconcilia a los enemigos con Dios. Que este sea un lugar, hermanos, que el Señor use para dar de beber, para traer paz, para restaurar, para sanar. Este es un lugar que el Señor ya ha usado para bendecir gran parte de la ciudad. Muchos siervos del Señor que están sirviéndoles fueron preparados aquí, como iglesia, como colegio. Aquí se ha ensayado música y adoración que ha llegado donde a lo mejor el púlpito no podría llegar. Pero lo que ha sucedido aquí se ha extendido a otros lugares. Es un pacto que queremos nosotros confirmar con el Señor. Que lo mejor, hermanos, no está atrás. Lo mejor está por venir. Y Él va a seguir haciéndolo. Él va a seguir abriendo los ojos de los que necesitan, de los sedientos. Él va a seguir viendo y haciendo manifiesta la bendición de Dios en su pueblo, para que otros sean movidos a buscarlo a Él. ¿Cuántos quieren ser parte de esto? A veces nos ponemos de pie y decimos: Señor, a veces solamente vemos un desierto, a veces solamente sentimos esa hambre, Señor, que hubo en la tierra, que llevó a Abraham, a Isaac, a buscar refugio en la tierra de sus enemigos, de los filisteos. Pero, Señor, queremos seguir buscando, queremos seguir escarbando, queremos, Señor, confiar en que tú ya lo has hecho y lo vas a volver a hacer, en que tú eres un Dios de pactos, Señor, que cumple sus promesas, que tú eres un Dios que bendice de tal manera que quieres que esa bendición alcance a todos. Señor, la bendición de Abraham no era solamente para su simiente directa, sino que era una bendición que iba a alcanzar a todas las naciones, y empezó por ese rey Abimelech, que aunque fue consciente de sus fallas, que aunque fue consciente y pudo ver las fallas de Abraham, de Isaac, él también pudo reconocer tu bendición en sus vidas. Señor, queremos disponernos nosotros para recibir de tu mano la escasez y la bendición. Queremos, Señor, aprender a confiar en ti aún en los momentos más difíciles, aún cuando tememos por nuestra vida. Y queremos aprender a ver a aquellos que nos rodean, Señor, no solamente como las personas pecadoras que no piensan como nosotros, sino personas que te necesitan a ti, que necesitan encontrar esa agua de vida, ese pacto que los va a salvar. Señor, como iglesia, no solamente como un edificio, como iglesia y como personas, Señor, queremos disponernos y decirte: úsanos, Señor, úsanos a pesar de nuestras fallas, úsanos, Señor, a pesar de que andamos por un desierto y nos sentimos cansados, aún, Señor, de que los pozos que recordábamos abiertos ahora están cerrados, que podamos doblar nuestras rodillas para abrirlos de nuevo, para que pueda fluir agua, Señor. Y aún si viniera alguien a pelear esa agua, que estemos dispuestos a soltarlo, creyendo en que tú tienes algo mejor para nosotros. Señor, yo quiero orar por cada uno de los que estamos aquí, para que tú, Señor, nos levantes, para que tú nos uses, para que otros puedan ver tu bendición, para que otros puedan ver lo que tú haces, cómo tú transformas vidas, cómo tú cambias circunstancias, cómo tú, Señor, cambias el lamento en baile, la vestidura de silicio en una vestimenta de gala, Dios. Que sea innegable tu poder en nuestra vida, que sea innegable tu bendición, que sea innegable
vista me pueda engañar, aunque mis sentidos me puedan decir que hay algo mejor en este mundo, vengo a este lugar, vengo a este pozo de agua y puedo declarar con todo mi corazón, no hay nada mejor. No voy a encontrar agua que pueda satisfacer la sed de mi corazón como el agua que tú puedes darnos. No hay nada, Señor, que ¿quién como el Señor nuestro Dios? ¿Quién puede dar vida de los huesos secos? Oh Señor, este mundo de situaciones complicadas, de dificultades, de huesos secos, y se da por vencido. Pero tú puedes tomar esos huesos secos, tú puedes tomar esas circunstancias tan adversas y convertirlas para tu honra y gloria en lo mejor que nos pudo pasar. Que tú, Señor, abres fuentes en el desierto